Hola, bienvenidos a la segunda clase de la capacitación Bases para preparar una prédica bíblica. Muy bien, en nuestra clase anterior estuvimos viendo la introducción, estuvimos viendo algunos aspectos de lo que es el método inductivo, que es en tres partes. Dijimos observación, interpretación y aplicación. Antes de comenzar esta clase, vamos a orar al Señor y poner en sus manos todo este tiempo de estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad de capacitarnos, de equiparnos para servirte mejor a ti, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos transforma. Ayúdanos a que este estudio pueda transformarnos en primer lugar a nosotros y luego a quienes compartamos tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar en la página 9. Estamos en la página 9 en la parte de observación. Vimos dos puntos importantes. Vamos a hacer un repaso rapidito acerca de palabras repetidas, oraciones, ideas y temas. Dijimos palabras claves, que son aquellas palabras que a veces se repiten y a veces otras veces no, pero que son importantes a la hora de examinar el texto. Vamos al punto número 3. Personas, personajes principales, grupos de personas y también pronombres. Estamos refiriéndonos a lo que aparece en el texto. Esto es importante, prestemos atención. En el texto aparecen personas por sus nombres o grupos de personas o pronombres. Vamos a ver algunos ejemplos. En 1 de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Ahí tenemos expatriados de la dispersión. A Pedro ya sabemos, fue un apóstol, fue el que predicó en Pentecostés, el que escribe esta carta. Bueno, ¿quiénes eran los expatriados? Tenemos que buscar, entender qué significa esto. O en Primera de Tesalonicenses también dice en 4:13 de Primera de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son los que duermen? ¿Son los dormilones, los que se levantan tarde? ¿O es un grupo de personas que ya murieron? Bueno, hay que buscar, hay que investigar, indagar. ¿A qué se refiere? También Marcos 13 dice: cambio entre ustedes y ellos. ¿Quiénes eran ustedes y quiénes son ellos? O sea, todo eso es importante que lo observemos y lo entendamos para que nosotros podamos comprender el texto y luego también para transmitir el texto correctamente. Muy bien. Busquemos también el cuándo, punto número 4. Elementos de tiempo. Hay que buscar los elementos de tiempo o a veces fechas específicas en el libro. También nos puede dar referencia a ciertas palabras. Cuando aparece entonces, después, cuando, hasta, dónde, antes, en estos días, ahora. También los tiempos verbales son muy importantes observar. Está escrito en presente, pasado, en futuro. Por ejemplo, Gálatas 1:18 dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí tenemos tiempo. Estuvo 3 años y permaneció 15 días. Acá está haciendo también, en cierta forma, cuánto tiempo estuvo, ¿no es cierto? Y esto es relevante en cuanto a la comprensión del texto. Efesios 2, del 1 al 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, pasado, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí también está dándonos un tiempo pasado. Y así tenemos
muchísimos ejemplos que podemos enumerar acerca del tiempo. Es importante definir en qué tiempo está escrito. ¿Dónde? Lugares geográficos. Buscar ciudades, regiones o países. Tratar de ubicarlos en el mapa. Buscar un mapa bíblico. A veces en los diccionarios bíblicos aparecen mapas de los lugares para identificar. Bueno, saber lugares generales, observe lugares como, por ejemplo, el cielo, la tierra, observe direcciones norte, sur, este, oeste, ¿sí? Es importante tener esos detalles. Por ejemplo, Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. ¿Dónde está? Para ubicarlos, para conocerlos, para saber un poco también la idiosincrasia del lugar, las costumbres. Efesios 2:6 dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los cielos con Cristo, o en los lugares celestiales, dice otra versión. Así que es importante que nosotros comprendamos en qué tiempo fue escrito, a qué cultura está, pero eso también es parte de la interpretación. Así que solamente remitámonos al texto. ¿Qué pasa si alguno de estos puntos no aparece en el texto? No se haga ningún problema. Usted tiene que analizar lo que aparece en el texto. No hagamos decir al texto cosas que el texto no dice, sino que busquemos cosas que el texto sí dice. No nos preocupemos por lo que no hay, sino preocupémonos por lo que hay, por lo que está ahí. Muchas personas dicen, ay, pero hermano, no dice esto, no dice lo otro. No se preocupe, déjelo de lado. No todo esto es aplicable a texto por texto, versículo por versículo. Hay cosas, hay versículos que sí, o pasajes o historias que sí van a contener todo esto, pero básicamente es lo que tenemos que observar. ¿Aparece? Sí. Bueno, ¿cómo aparece? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Lo comprendo? ¿Lo comprendo todas las palabras? ¿Comprendo dónde fue escrito? ¿Bajo qué situación? ¿En qué tiempo? Para entender la costumbre de ese tiempo. Bueno. Muy bien, prosigamos. A la próxima página, estamos en la página 10, recuerde. Punto número 6. Los contrastes. ¿Qué quiere decir? Contrastes son cosas que se oponen. Generalmente son identificados por conjunción pero. Busca también por contraste más amplio como ideas, personajes, acciones y personas. A veces dice pero o sin embargo en lugar de. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Ven, aquí está comparando que parecen una cosa, pero son otra. Está el contraste, bueno o malo, esclavo o libre, patrón o empleado. Eso es judío o gentil. Así que observemos esos detalles importantes en cuanto al texto. Siempre nos estamos refiriendo al texto. 7. Comparaciones. Las comparaciones ponen cosas o personas al lado la una de la otra para mostrarnos cómo se parecen o cómo no se parecen. Pueden mostrarnos como símiles o mejores. Otro tipo de comparación es cuando se compara a lo que podría ser. Y aquí se pueden usar las siguientes palabras: como, así como, de igual manera, al igual que, más, menos, mejor. Estas palabras nos guían a nosotros, nos dan una idea de las comparaciones. Por ejemplo, Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí
está comparando al siervo, ese deseo, ese anhelo que tiene por las corrientes de las aguas, con nuestro deseo de alabar y glorificar al Señor. Oseas 13:3 dice, por tanto, será como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que da la chimenea sale, perdón. Y como el humo de la chimenea sale. Muy bien, entonces aquí tenemos cómo se repite, cómo se compara. Hay comparaciones importantes que tenemos que tener en cuenta para entender el texto, para profundizar. Estamos ahí yendo al fundamento del texto. Mandamientos. ¿Hay mandamientos? ¿Hay consejos? ¿Hay promesas? ¿Hay advertencias? ¿Hay predicciones? Segunda de Juan 10:11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras. Entonces, tenemos que tener en cuenta, es importante determinar si existe algún consejo, alguna promesa, alguna advertencia o alguna predicción. Esto no es difícil de determinar. Si uno tiene claro que es una promesa, que es un consejo, que es una advertencia, pues es muy fácil de determinar. Pero tenemos que extraerlo de ahí, tomarlo y poder reflejarlo, anotarlo allí. Y si no aplica, si no corresponde, no se preocupe. Pase al punto siguiente. No se quede estancado en un punto, sino vaya avanzando. Y a medida que nosotros vamos practicando con estas preguntas que nosotros le hacemos al texto, porque lo que tenemos que hacer es preguntar al texto para sacar la mayor riqueza y la mayor profundidad de la palabra de Dios. Muy bien, sentencias o promesas condicionales. Sentencias en las que la promesa depende de una acción. ¿Cuáles son? Son esas promesas que tienen una condición. Empiezan sí, entonces, si no o aún. Tenemos el caso de Deuteronomio 28:1, que dice, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos y que yo te percibo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Fíjese que hay una condición. Y generalmente las promesas, muchas, no digo todas, pero muchas, son condicionales. Las promesas son condicionales. Si tú haces esto, vas a recibir esto. Lo mismo también el castigo. La advertencia de que si tú no obedeces, vas a recibir la reprimenda o el castigo o la disciplina, como allí se aplique. Pero entonces tenemos que tener en cuenta esto importante. Esas oraciones, acá dice sentencias por la traducción del inglés, pero en realidad son oraciones condicionales o promesas condicionales. Conjunciones. Una conjunción es una palabra que conecta dos palabras o ideas. Conjunción muestra, por ejemplo, razón, resultado o conclusión. Y acá podemos ver las palabras para, por esto, por causa de, entonces, para qué, aunque, luego, así que y con el fin de. Entonces, tenemos ejemplos. Vamos a ver ejemplos de esto. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 2. Palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo
sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Y Filipenses 3, del 2 al 3, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los cortamientos, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, aquí tenemos las conjunciones que conectan dos ideas o dos oraciones. Ok, vamos a la página 11, ¿no? Estamos en la página 11, punto 11, que es el ambiente, humor o emoción que expresa el texto. Tenemos que mirar las emociones del autor, o las emociones o el sentido general del libro o del pasaje. El ambiente, el humor. Emoción puede ser alegría, arrepentimiento, enojo, apasionado, reprimido, suplicante. O sea, el humor o las emociones es una carta para confortar, para exhortar, para reprender. O sea, tenemos que discernir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hay un problema? ¿Hay gente que está triste y quiere animar? ¿El escritor quiere animar o quiere que la gente se arrepienta? Eso es lo que tenemos que percibir. Y eso lo leemos, cuando leemos el texto, podemos percibir con las palabras que utiliza el escritor, bueno, ¿cuál era el humor? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era el ambiente general del pueblo? ¿No? Cuando no es lo mismo cuando los ángeles se presentan a los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, ¿no? Eso que muestra alegría, celebración, entusiasmo, Sin embargo, cuando muchas veces los profetas llamaban al arrepentimiento, le decían arrepiéntanse porque el castigo está a la puerta, cuando realmente el Señor nos va a disciplinar. O sea, era algo tenebroso, algo triste, algo para reflexionar. Entonces, el texto tiene distintos humores y el escritor, por medio de el cuadro que nos pinta, la historia o las palabras que usa, si usa palabras afectuosas como mi hijo Timoteo, mi hijo Tito, ¿no es cierto? O sea, de cariño, de acercamiento. Vemos a alguien que no solamente tiene un liderazgo, sino que tiene una amistad, una afinidad a quien le escribe. No es lo mismo Pablo escribiéndole a Timoteo o a Tito o a Filemón que escribiéndole a los romanos, porque a los romanos todavía, a la iglesia de Roma, él no había ido, no había conocido personalmente esa iglesia. Entonces, las palabras son diferentes. Entonces, ¿cuál es el ambiente? ¿Qué de ahí podemos sacar? ¿Es en forma de reprensión o en forma de alegría? Bueno, creo que queda claro ese punto, ¿no? De determinar cuál es el ambiente o el humor. Las figuras del lenguaje lo vamos a ver en otro capítulo más adelante. Listas, a veces aparecen listas, una lista de 3 o más ítems o palabras que encajan en la misma categoría. Por ejemplo, Gálatas 5, 22 y 23, cuando habla del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es una lista. Ya entendemos y sobreentendemos que está hablando sobre el fruto del Espíritu, pero está enumerando varios ejemplos de lo que significa el fruto del Espíritu, o lo que está compuesto el fruto del Espíritu. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ilustraciones. Tenemos que mirar las ilustraciones que el autor utiliza. Citaciones, metáforas, análogos. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Experiencias personales, situaciones del día, historias del pasado. O sea, muchas veces se utiliza la metáfora o se utiliza la parábola también para explicar o para dar una ilustración de una enseñanza.
Tito 1:12 dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos, ¿no? Bueno, está utilizando algo que un profeta de este pueblo dijo del pueblo, ¿no? Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, esto es una metáfora, está usando para he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? Espiritual, ¿no? Pero la gente se puede imaginar, bueno, así como una batalla humana, tenemos una batalla espiritual, ¿no? Entonces son ilustraciones. Creo que eso no necesita mucha explicación qué es una ilustración. La ilustración es usar algo, un elemento del lenguaje para explicar algo más profundo, algo sencillo que todos conocen para ingresar una idea nueva, una idea novedosa. Muy bien. Y ya estamos entonces cerrando. El número 15 sería sentencias enfáticas o oraciones enfáticas. Observe las palabras que añaden un énfasis adicional a lo que el autor está diciendo. Los signos de exclamación, cuando dice en verdad, he aquí, verdaderamente, os digo, yo, Pablo, ¿no? Cuando se da un énfasis, eso es importante, determinar y ver con detalle. Amós 9:13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que era alcanzará al segador y al pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los callados se derretirán. Muy bien. Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que ver cosas enfáticas, que dan énfasis, que dan más énfasis, porque son importantes y vitales en ese texto. Tenemos que determinarlo. Vamos a terminar con este último punto, punto 16, progresión. Progresión de eventos, progresión de pensamientos o de lógica del autor. Observemos las siguientes progresiones. Perdón. El autor se mueve a un clímax, o sea, está determinando y está hablando desde abajo y va subiendo, ¿no es cierto?, el tono, va desde lo general a lo específico, va de una pregunta a una respuesta, de una enseñanza a una aplicación, de una necesidad a una solución. Bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Efesios, del capítulo 1 al 3, va una doctrina, una enseñanza. Y del capítulo 4 al 6, de la práctica a la aplicación. Todo va progresivo. Generalmente el texto no es aislado, sino que va conectándose el texto, y entonces tenemos que ir reconociendo esa conexión que existe en el texto. Muy bien, hasta aquí entonces terminamos con esta clase de hoy. Qué bueno que está ya en la segunda clase. Recuerde completar las preguntas que ha recibido antes del día viernes. Antes del día viernes. El viernes es el último día. No se espere hasta el último día. Hoy, lunes, usted está recibiendo este video, así que tiene toda la semana, 5 días, para poder ver este video una o dos o tres veces, la que usted guste, y completar las preguntas y enviarlas en correo electrónico. Recibimos hasta el viernes a la noche, hasta las 12 de la noche. Así que no se espere hasta último momento. Muchas gracias, que Dios te bendiga y te guarde, y esperamos en la próxima clase. Aquí estamos estudiando las bases para una predicación bíblica. Bendiciones.